Amigos, amigas, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Dice nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio que para un vino nuevo se necesitan odres nuevos. Porque si se pone el vino nuevo en odres viejos, los odres viejos se rompen y se echa a perder el vino porque se tira y los odres se acaban. Por lo tanto, para un vino nuevo se necesita un odre nuevo. Un odre, pues, es una bolsa de cuero. O sí, una bolsa de cuero. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque seguir haciendo lo mismo, queriendo que salga algo nuevo, es pues una tontería. Si alguien quiere que haya algo nuevo, necesita fabricar eso nuevo. Y en realidad tenemos una gran inteligencia todos. Nada más que la usamos en cosas pequeñas, quemamos la pólvora en infiernitos. Bueno, por ejemplo, hoy hubo una manifestación que tuvo muchas personas, pero también tuvo muchos obstáculos para realizarse y también para difundirse. El gobierno, que es el representante de la mentira y de la maldad, se opone a las cosas nuevas y buenas. Una manifestación pacífica para rechazar la reforma judicial y para todas las reformas que puedan salir. Y bueno, yo no entiendo ni puedo entender que alguien quiera cambiar de malo a bueno el gobierno sin saber que el gobierno está afianzado en lo malo, en las mañas de todos los gobiernos anteriores, pero ahora de una forma cínica y sin vergüenza. Pero es lo mismo, es la continuidad. Por lo tanto, no tenemos que estar añorando lo viejo, que es lo mismo que lo actual. Nada más cambiaron los actores, cambió el escenario, pero son los mismos. Bueno, se volvieron sinvergüenzas. Los otros eran recatados. Estos gobernantes son sinvergüenzas y vulgares. Tienen dos características propias del importamadrismo. Pero lo difícil es, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, primero, ¿cómo nos vamos a deshacer del vino viejo, de las costumbres viejas, de la mentalidad vieja? ¿Cómo? Bueno, no podemos usar un lavado de cerebro, por supuesto que no. Podemos usar la emotividad. La emotividad es sacar palabras irracionales, pero fuertes. Por ejemplo, el odio, el miedo, el interés. Con eso, esas cosas que les digo, es fácil mover a las personas. Al odio es muy fácil. Odiar a este gobierno y entonces volverse uno personas rabiosas en contra del gobierno y criticarlo de todo y estarlo vigilando y estar perdiendo el tiempo, porque mientras está vigilando a este gobierno, se está perdiendo el tiempo, porque a este gobierno no le importa. Bueno, quizá esa propuesta
que salió hoy mismo en Atypical, una persona inteligente que apoyó a López Obrador desde el principio, que fue fundador de Morena, y que cuando vio que hasta estuvo trabajando con él, y cuando vio que cambiaba todo, que se volvía igual o peor que los anteriores, renunció a Morena. Y ahora se ha vuelto un crítico de Morena, pero por lo menos propuso algo ahí con Carlos Alarraqui. ¿Qué propuso? Que si en realidad Morena tiene 30 millones de votantes cautivos, que la sociedad, bueno, él decía 10, pero en realidad son 30, 15 que ya están establecidos y 15 comprados, amañados y como ustedes gusten, asustados, pero los tienen. Y que entonces se necesitaba, porque, bueno, sí yo lo había visto en la Constitución, pero no encontraba la forma de su aplicación. Cuando se habla de la soberanía en la Constitución mexicana de 1917, siguiendo las doctrinas liberales del siglo XVIII, francesas y norteamericanas al mismo tiempo, de que la soberanía reside en el pueblo, no en los representantes del pueblo, en el pueblo, directamente. Y ya lo de los representantes del pueblo, pues serían los que el pueblo ponga y vote. Pero eso lo vamos a dejar en paz, lo de la votación. Y allí dice en la Constitución que el pueblo puede cambiar, modificar y la estructura del gobierno, de todas las cosas, las leyes, pero el pueblo. El problema es que la Constitución mexicana no tiene cómo ejercer esa soberanía del pueblo. No hay una herramienta. Pero la herramienta que propone ese señor conocido y todo, famoso, propone que se junten 10 millones de firmas para contradecir a las reformas que van a venir. Y sobre todo, bueno, con 10 millones de firmas de mexicanos inconformes, con eso se puede presionar, además de marchas y otras cosas, pacíficas por supuesto, con eso se puede presionar al gobierno de que el pueblo directamente quiere un cambio, no los representantes del pueblo, porque los representantes del pueblo pues han salido mafiosos, mentirosos, rateros, convenencieros, etcétera. Y con las firmas, bueno, concientizar a las personas de que la soberanía está en los mexicanos y que no está y que el pueblo no es ni López Obrador ni ninguna otra persona. Ellos no son el pueblo, son parte del pueblo. Pero como todos los gobernantes anteriores hicieron que el presidencialismo significara una deificación del presidente, un tlatoani, un dios viviente, poderosísimo, etcétera, etcétera, pues la soberanía se la robaron, entre comillas, o engañaron al pueblo diciendo que la soberanía la tenía el presidente. Y ya de retache en la Cámara, bueno, en el legislativo y en el judicial. Pero sobre todo la soberanía estaba en el presidente. Bueno, es lo que López Obrador logró revivir
y engañar a todas las personas. La soberanía reside en la gente que somos el pueblo. Pero bueno, la soberanía estaría puesta directamente en los ciudadanos. Los ciudadanos que pagamos impuestos y que entonces también reclamamos nuestros derechos como soberanos. Ahora sí, los empleados públicos serían servidores públicos y el presidente de la República sería un servidor público. Y como servidor público tendría que dar cuentas a la soberanía, no a la soberanía de la Cámara de Diputados y de Senadores, no. Ellos se dicen la soberanía, pero están mal, ellos no son la soberanía, porque ni son legítimos ni representan al pueblo, se representan a sí mismos. Bueno, si esta doctrina se fundamenta en la Constitución del 17, voy a ver luego el artículo que es y lo comentaré. Una posible solución y un medio de aplicar la soberanía es a través de la organización social que junte las firmas de los mexicanos que pueden votar para que se demuestre que esos mexicanos que firman no estar de acuerdo con el gobierno tenga una presión, siquiera una soberanía. No tienen la soberanía, tienen una parte de la soberanía. Bueno, pero eso es difícil porque nosotros los mexicanos no somos ciudadanos, somos habitantes. Y bueno, ahí le voy a dejar ese tema que me parece muy interesante y realizable. Realizable. Bueno, lo otro son las mentiras que va a decir la presidenta, bueno, primero en su informe escrito y luego en su speech, en el discurso que dé. No dice la realidad. Vive en otro mundo como Foxilandia y ahora Claudilandia. Claudilandia. Son mentiras. Por lo tanto, fundamentar una verdad en las mentiras es no, destruir la verdad completamente. Ahora, nosotros no podemos ni debemos participar de ningún tipo de mentira. Bueno, el que quiera pues participe, pero necesitamos manejarnos desde la verdad, desde la claridad. Y la verdad es difícil porque es mejor dejar de buscar la verdad y entonces adherirse a opiniones o a chismes. Por ejemplo, pues. Y también todos están esperando un error de palabras, un error de lo que sea, para inmediatamente magnificarlo, hacerlo grandotote y meterse en esa falsa grandeza de algo. Bueno, un ejemplo. La Andrea Chávez dijo en el Senado que ella por lo menos se tituló y que otras ni la prepa terminaron. Bueno, ya lo tomaron los reporteros para decir que la Andrea Chávez insulta a todas las mujeres que no tienen la preparatoria. Pero eso fue un tirito para la Lili Telles, solo para ella. Y también entonces allí ya vemos que si antes se pedía una cierta preparación académica
para los puestos públicos, pues ahora ya eso no rige. Bueno, ya desde antes, la bola de gorrudos, empistolados y demás, de la época revolucionaria, pues esos no tenían estudios. Algunos tenían educación, eran autodidactas. Después hubo ya personas, bueno, eran los licenciados en leyes, los abogados todos eran los que manejaban todas las cosas. Recordemos nosotros que aparte de los generales, los civiles que participaban en el gobierno eran licenciados en leyes, abogados, desde Vasconcelos y compañía. Bueno, entonces tenían una preparación. Algunos otros tenían más preparación, por supuesto. Bueno, entonces se necesita un estudio. Miren, los que ya estamos viejos, pues ya estudiamos lo que pudimos. Sin embargo, la capacidad de criticar quiere decir discernir quiere decir separar en un cernidor lo grande de lo pequeño, como en un colador. Entonces la persona que discierne distingue lo grande de lo pequeño, la verdad de la mentira, la bondad de la maldad. Bueno, entonces sí es posible que nosotros iniciemos una humanidad nueva. La iniciaremos, pero no la veremos. Es como acá los árboles de tamarindo. El que planta un árbol de tamarindo desde pequeño no verá sus frutos, porque son árboles que crecen muy lentamente y dan frutos, bueno, creo que a los 20 años, pero hasta más años duran para dar. Y naturalmente luego duran siglos, porque son unos árboles muy resistentes. Pero primero necesitan crecer. Acá es lo mismo con lo que les digo, hombres nuevos. Hombres nuevos que vayamos en todos los sentidos, cambiando, desechando todos los falsos conocimientos y tradiciones que nos estorban. Y naturalmente que a una persona grande le cuesta mucho trabajo cambiar su mentalidad, pero ya con que reconozca que su mentalidad le estorba y estorba a los demás, ya es una ganancia reconocer que uno tiene costumbres que no ha revisado si le convienen o no le convienen. Y también si ha tenido un cierto control del carácter, una cierta educación para poder expresarse con claridad, con precisión, pero sobre todo, pues para poder dominar las pasiones. Y una de esas pasiones es la ira, de los 7 pecados capitales. Y es de lo que padecemos la mayoría de los mexicanos, y es lo que se vio, lo que se está viendo, la ira en el Congreso, porque ahora toda la ira que hay en el país por ese sembrador de odio, fruto de todo ese sembrador de odio, lo que sembró odio, la forma de reaccionar vulgar y corriente es con la violencia. Pero la ira es muy necesaria para la valentía. En realidad la ira es como un cuchillo de 2 filos. El filo que quita la cobardía y el filo que quita el razonamiento. La ira es una emoción que ciega el entendimiento.
Por eso para ser valiente se necesita no ser racional, no pensar en los peligros, sino poderlos afrontar sin pensar. Y por el otro lado, cuando uno se deja llevar por la ira, y yo soy iracundo, uno tiene que darse cuenta que se puede sobrepasar en palabras, en acciones y hasta llegar a los golpes, a la edad que sea. Bueno, y hay algunas personas que destruyen cosas. Bueno, ese yo tampoco nunca lo he entendido. ¿Por qué voy a destruir una cosa? Si me hacen enojar, entonces voy a darle una patada al refrigerador, o voy a darle un machetazo a la estufa, o un hachazo a la bomba del agua. Bueno, necesitamos renovarnos todos. Y a los viejos nos toca esa labor de proponer la renovación. Y esa renovación, pues, se tiene que demostrar. Les pongo un ejemplo. Una señora que tenía un hijo muy adicto al azúcar, llevó a su hijo con Gandhi y le dijo, oiga, dele una plática para que lo haga reaccionar y no esté continuamente tomando azúcar, porque ya saben ustedes que el azúcar es más adictivo que la cocaína. Eso se ha probado. El cocainómano tiene más posibilidades de dejar la coca que el que es adicto al azúcar. Bueno, y le dijo Gandhi, venga dentro de 20 días. Ay, no, porque venga dentro de 20 días. Y ya a los 20 días le dio una plática al chamaco. Y ya le dijo la señora, ¿y por qué me pidió que viniera a los 20 días? Porque dejé de tomar azúcar. Yo no podía dar un consejo de lo que yo no practico. Bueno, sí lo puedo dar, pero como no tengo testimonio, lo que yo diga puede convencer a algunas personas. ¿Por qué no? Que sean mejores que el que habla, y hay muchas. Pero si el que habla también acompaña en el cambio, pues creo que eso es una cosa muy importante. Por eso, los temas que les voy a ir diciendo nunca van, por lo menos yo lo voy a intentar, sembrar odio de ninguna clase. Y tampoco no voy a ocultar las cosas para quedar bien con alguna persona o para defender alguna institución. Ninguna. La verdad está por encima de toda la ideología y de toda la religión y de toda la política. Si la verdad no es la regla única y principal de la palabra, del pensamiento y de la acción, todo lo demás sale sobrando. Es como un agua contaminada, que no se ve que está contaminada y perjudica a todo el que bebe de esa agua contaminada que se llama la mentira, la apariencia, la defensa de los errores para no sentirse forzado a corregirse o para que no consideren a la persona incorregible. Bueno, voy a leer sus opiniones. Malena Orduña, buenas noches, padre, buenas noches. Bueno, ahí puse un videíto que hice en Facebook, que lo pasé para acá, sobre la verdad religiosa y la verdad humana, para que voy a irme explicando
con temas un poco más difíciles, pero los voy a hacer en el YouTube, en el Facebook, para pasarlos para acá. Malena Orduña, buenas noches, sí, Malena. Mendoza 01, buenas noches, Padre José, buenas noches, José Mendoza. Gloria Rocío Comparán Arroyo, buenas noches, Padre, hay que estar preparados para lo que se viene. Padre, que tenga un mes lleno de bendiciones, de salud, buenas noches y bendecido mes para todos. Muchas gracias, Gloria Rocío. Eso te agradecemos que nos lo desees a todos. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, a todos saludos y bendecido domingo. Igualmente, bendecida semana. Gracias, Marimar. Rubén Medina, buenas noches, Padre Segura. Espero que esté bien, me preocupó su plática anterior. Cuídese, lo necesitamos. Saludos desde Guadalajara. Sí, es que tenemos que ser sinceros. Tenemos que conocernos y saber que tenemos defectos y que no debemos de quedar bien con nadie. Quedar bien con alguien es renunciar a la verdad. Y sobre todo si uno se junta con gente mala, que no le importa la verdad. No, Rubén Medina, muchas gracias. No, bueno, no sé, pero cuando me dé el patatús final, pues bendito sea Dios. Pero mientras, aquí estoy. Además, recuerda que la mala hierba nunca muere, ni se muere ni falta hace. Bueno, continúo. Marimar Blanco, es el artículo 39 constitucional. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Sí, este es el artículo y lo dice con toda claridad. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. En el pueblo, no en los representantes del pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable, quiere decir, no se le puede quitar ese derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Marimar Blanco, artículo 39, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Dimanar quiere decir que sale. Manar es como sacar, que va fluyendo algo. Sobre todo son los manantiales que echan agua. Bueno. Marina Orduña, su realidad de los otros datos, pues son mentiras, ya lo sabemos. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Muchas gracias por sus comentarios, son muy útiles para el pueblo, gracias. Espero que sí. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga y también a nuestra comunidad. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Maritere. Marimar Blanco, la población de México somos 132 millones, 131,949. Entonces, los 10 millones que se necesitan, sí podemos reunir las firmas. Sí, porque los que podemos dar nuestra firma válida somos 100 millones. Los de mayores de edad. Los mayores de edad. Pero los mexicanos estamos dormidos, no sabemos defender nuestra nación ni derechos. ¿Sí? Así es. Marimar Blanco,
Sacerdote José Luis, en el video de hace un rato y ahorita lo escucho como que le gusta respirar. Díganos si se encuentra bien. Cuídese, por favor. Es que el aire frío me tapa un poco las vías respiratorias. Por eso se me oye la respiración porque las tengo tapadas. Pero bueno, o prefiero que se me tapen y ya luego me pongo algo para que se me quite, o que me piquen los zancudos. Prefiero que se me tapen los poros nasales. Gracias. Lorena Carrillo, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Qué bien que estés aquí. Alejandro Villarreal, buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches, Alejandro. Marimar Blanco, 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sí, pero eso que nos dio Dios hay que trabajarlo, por supuesto. Gracias, Marimar. Vicente López, saludos, varón de Dios en Estados Unidos, todos, bueno, unidos todos en el canal. Sí, bendito sea Dios, Vicente. Francisco Tinajero, padre, buenas noches. Francisco, buenas noches. Marité, sí, lo vi el video por la tarde, padre, bueno. Marimar Blanco, nuestro Señor Jesucristo fue radical y siempre dijo la verdad, aunque se retorcieran los fariseos hipócritas. Sí, así es. Galeno Orduña, cierto padre, después de su investidura, usted es una mente que claramente ve errores o cambios de los hechos. Pues es un don de Dios. La inteligencia, ustedes también ya saben que le heredamos de las mamás. Mi mamá era muy inteligente. Bendito sea Dios. Y mi abuela también y mi bisabuela también. Pero son dones de Dios. No son comprados ni adquiridos. No se puede. Salvador Carrillo Villa. Buenas noches, padre. Muchas gracias por sus atinadas reflexiones. Lo admiramos quienes tenemos la fortuna de contarnos en su audiencia. Excelente semana entrante. Sí, que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Salvador. Alfonso Martínez, saludos cordiales. Buenas noches. Amigas y amigos, buenas noches. Mañana será a las 9 de la noche. Que Dios los bendiga.